Buenas noches, Magister Alejandro. Somos el equipo 5 y hoy abordaremos un tema crucial, el pensamiento económico clásico y su relación con la desigualdad económica en la sierra ecuatoriana. En particular, analizaremos la brecha entre el salario básico y el costo de la canasta básica. Antes de abordar este punto debemos analizar el contexto histórico. El pensamiento económico clásico se desarrolló durante la Revolución Industrial, un periodo de transformación económica que pasó de la economía agraria a la economía industrial. Este contexto es fundamental para entender cómo surgieron las ideas de pensadores como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, quienes sentaron las bases del análisis moderno. El objetivo de nuestra presentación es analizar los principios fundamentales del pensamiento económico clásico, examinar su aplicabilidad en el contexto ecuatoriano actual, evaluar la brecha económica existente entre el salario básico de $460 actualmente en 2024 y la canasta básica de 858,67 centavos. Además, abordaremos cómo los medios de comunicación informan al pueblo sobre estos temas económicos y al final responderemos una pregunta que es: ¿cómo interpreta la brecha actual entre el salario básico y el costo de la canasta básica en Ecuador a la luz de los principios del pensamiento clásico? Contexto histórico. Para entender el pensamiento económico clásico, es esencial situarlo en su contexto histórico. Esto surgió durante la Revolución Industrial, que tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX. Durante este tiempo, las economías comenzaron a transformarse de sistemas agrarios a industriales, lo que generó cambios significativos en la producción y el trabajo. Los principales exponentes de esta escuela fueron Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, quien introdujo conceptos como la mano invisible del mercado; David Ricardo, quien desarrolló teorías sobre el valor trabajo y las ventajas comparativas; John Stuart Mill, quien aportó ideas sobre el bienestar social y la intervención estatal. Este contexto histórico nos ayuda a comprender cómo los principios del pensamiento clásico pueden ser relevantes para analizar los desafíos económicos actuales en Ecuador. Principios fundamentales. Pues bien, ahora profundizaremos en los principios fundamentales del pensamiento económico clásico. Iniciaremos por la mano invisible del mercado. Este concepto, propuesto por Adam Smith, sugiere que las decisiones individuales en el caso del mercado libre conducen a resultados beneficiosos para toda la sociedad. Esto quiere decir que cada individuo persigue su propio interés, lo que genera un equilibrio natural. La teoría del valor del trabajo. Esta teoría sostiene que el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. En Ecuador, esto implica que los salarios deben reflejar adecuadamente el valor del trabajo realizado. Por otro lado, mencionaremos las ventajas comparativas. Este principio define que los países deben especializarse en producir bienes donde tienen una ventaja relativa, promoviendo así el comercio internacional. Estos principios han sido cruciales para entender cómo se estructuran las economías modernas y cómo pueden ser aplicadas o adaptadas al contexto ecuatoriano. Ahora sí, hablaremos sobre el análisis de la brecha económica. Dentro de este aspecto crítico, la brecha económica actual entre el salario y la canasta básica se puede reflejar entre el salario básico es de $460, mientras que la canasta básica asciende a los $857,67, lo que representa una diferencia alarmante de 398,67. Esta situación contradice varios de los principios clásicos que se han mencionado. Entre ellas encontramos la falla de la autorregulación. Según los principios clásicos, los mercados deben autorregularse. Esto se refiere a que este no es el caso en Ecuador. La falta de ajustes entre los salarios y costos de vida indican un fallo monumental significativo en este mecanismo. 2. Limitaciones de la mano invisible. La búsqueda del beneficio individual no ha generado bienestar colectivo. En lugar de mejorar las condiciones económicas generales, hemos visto una contracción económica del 2,2% en el segundo trimestre del 2024. Este análisis revela que las teorías clásicas no siempre se aplican efectivamente en situaciones contemporáneas con las que enfrenta el Ecuador. Medios de comunicación y conclusiones. Es importante reflexionar sobre cómo los medios de comunicación abordan los temas económicos
y cómo esto influye en la percepción de los ecuatorianos. En nuestro país, el 95% de los medios están en manos privadas, lo que significa que muchas veces sus contenidos están influenciados por intereses económicos específicos. Esto puede dar lugar a una cobertura que no siempre sea imparcial, especialmente en temas como la desigualdad económica. Si bien es cierto, los medios han sido clave al informar sobre problemas como la brecha salarial, su enfoque varía dependiendo de sus relaciones con grupos económicos poderosos. Por eso, es vital que trabajen hacia una objetividad y ofrezcan información clara y completa sobre estos temas sensibles. Conclusiones clave. 1. Las teorías económicas clásicas necesitan adaptarse al contexto ecuatoriano. No podemos aplicar modelos universales sin entender nuestras particularidades. 2. La actual brecha salarial evidencia limitaciones en estos modelos. La teoría debe evolucionar para abordar realidades como la desigualdad económica. 3. Es necesario encontrar un equilibrio entre el mercado libre y la intervención estatal para mitigar desigualdades. Propuestas para avanzar. Revisar periódicamente el salario básico para que esté en línea con el costo de vida, los precios de productos básicos, protegiendo a los sectores más vulnerables. Promover programas de desarrollo económico inclusivo que mejoren las condiciones laborales y salariales. Para concluir nuestra presentación, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo interpreta la brecha actual entre el salario básico y el costo de la canasta básica en Ecuador a la luz de los principios del pensamiento económico clásico? Esta brecha no solo refleja un fallo en los mecanismos autorreguladores del mercado, sino también una necesidad urgente de revisar nuestras políticas económicas para garantizar un desarrollo más equitativo.